Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Agradecemos su puntualidad para iniciar este proceso de formación en planeación estratégica, planeación y gestión estratégica. Vamos a avanzar hoy con la presentación del ejercicio que estamos avanzando de Michael Porter. Hoy vamos a ver inicialmente unos documentos que se elaboraron precisamente frente a la iniciativa de refuerzo a la competitividad con Michael Porter, eh, con el clúster de cacao en el departamento del Huila. Allí vamos a tener la oportunidad de ver cómo se aplicó en términos reales esta metodología para lograr avanzar en marco del establecimiento de la ruta competitiva del cacao. Aquí tenemos las fases del proyecto. La primera se llama Identificando los desafíos, donde se hace un análisis de documentos y trabajos previas y entrevistas con empresas e instituciones. Luego viene una etapa que se denomina Guiando la Estrategia, que nos permite adelantar entrevistas con empresas e instituciones, monitoreo de mercados avanzados y la realización de foros para la reflexión estratégica. Y finalmente el lanzamiento de las acciones a través de unas líneas de acción y unos grupos de trabajo. Todo este proceso, como vemos, se desarrolla en un tiempo de 5 meses, un tiempo muy similar al tiempo que nos toma desarrollar una planeación estratégica para una organización. Aquí vemos la diapositiva que habíamos visto el día de ayer frente a la cadena de valor del cacao en el mundo. Entonces, allí tenemos precisamente el análisis de cada una de las etapas o de las fases en términos de agregación de valor y con las empresas que participan en cada uno de estos mercados. Aquí viene la producción de cacao en toneladas. Vemos aquí en miles de toneladas, perdona, entre 2019 y 2020. Aquí vemos cómo aparecen 3.598 que tiene que ver precisamente con el ejercicio que se hace en África. Eh, Tenemos 277 aquí entre Indonesia y el resto de Asia, 328 en Ecuador, 331 el resto de las Américas y 190 Brasil. Por supuesto, ahí está lo que está haciendo Colombia en el ejercicio también con cacao. Perfecto, muy bien. Y tenemos también, digamos, aquí está, ¿no? El 77% más o menos de la producción se desarrolla en África, en Asia y Oceanía un 5,7 y en las Américas un 17,7, ¿sí? El que está en café tiene que ver ya con el consumo interno de cacao. El consumo interno entonces lo tenemos en un porcentaje más alto en Europa, luego en Estados Unidos, tenemos 816, perdón, en Estados Unidos y tenemos 348 en el resto de las Américas. Bien. Y bueno, tenemos casi 780 en la parte de Asia. Aquí tenemos las ventas de chocolate en miles de dólares por país. Entonces aquí está, digamos, es como un mapa de calor donde los más oscuros, pues es donde hay unas ventas de chocolate en miles de dólares más altas. Está primero Estados Unidos con 47.357 miles de dólares eh, en ventas de chocolate. Luego están por allí Reino Unido, está Italia, Suiza, no, Suiza e Italia, ¿no? Tal vez son los más altos junto con Japón. Allí tenemos todo un mapa de calor frente a lo que tiene que ver con las ventas de chocolate, ya propiamente dicho en miles de dólares. Aquí está el área cultivada de cacao, entonces fíjense que aquí en Costa de Marfil hay 4.777 hectáreas y este es el rendimiento, 456 kilos por hectárea. Fíjense, por ejemplo, el rendimiento importante que hay en Perú y que hay en Colombia, ¿no? Frente a lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Bien. Tenemos también las exportaciones mundiales de cacao en grano, ¿no? Precisamente, digamos, como de los productores quienes exportan mayores cantidades. Obviamente allí está de primera está en Marfil, Ghana y Camerún, que es todo África, ¿no? Eh, Como líder en ese sector.
Países Bajos tiene una cifra importante de 197 toneladas, superando al mismo Perú, República Dominicana, Colombia, solo por debajo de Ecuador, hablando, digamos, del ejercicio que se está haciendo en América y superando, por supuesto, también el trabajo que se está haciendo en Malasia. Tenemos allí que el 70% de las exportaciones se realiza desde África. Entonces, todo el análisis del contexto que se hace en términos del cacao a nivel mundial para poder desarrollar precisamente este ejercicio de iniciativa de refuerzo a la competitividad. Yo les decía aquí haciendo como un recuento de lo que hemos venido hablando, que es muy importante todo el análisis del contexto. Y en ese sentido, pues digamos que esta no es la excepción y sería muy importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar los talleres, por ejemplo, que estamos desarrollando, para que los ejercicios dejen de ser unos ejercicios teóricos y vengan a hacer unos ejercicios prácticos, ¿no? Fíjese que aquí en cada una de las diapositivas está la fuente de donde se toma la información. Eso es muy importante porque cuando usted vaya a monitorear de dónde puede obtener información, pues entonces usted va a poder validar las fuentes de dónde se está obteniendo la información para usted poder buscar su propia información, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy importante en términos de análisis de la sostenibilidad del cacao. Aquí hay una noticia de junio 5 de 2019 donde habla precisamente de los trituradores del cacao, donde dice que Mars, Nestlé y Hershey, perdón, se comprometieron hace casi 2 décadas a dejar de usar el cacao cosechado por los niños. Sin embargo, todavía gran parte del cacao que consumimos hoy comienza con el trabajo infantil originarios de Burkina Faso, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un ejercicio bien importante, digamos, frente al ejercicio que han venido haciendo, eh, digamos, en términos de cacao sostenible, por ejemplo, aquí, esto es lo que han podido demostrar, que han venido trabajando con cacao sostenible, ¿no? Eso es, y digamos, es lo que logran presentar evidencias más allá de que nosotros logremos demostrar que es real o no es real. Sí, ahí hay un barómetro del cacao que precisamente es la que presenta ese ejercicio. Digamos que es un cacao que es trazable hasta cooperativas, sin saber si las cooperativas, como les decía, están formalizadas como debe ser. Bien, y aquí viene como todo el ejercicio que se ha venido haciendo en términos de certificación con Rainforest Alliance, UTZ, comercio justo y orgánico. Entonces aquí está el porcentaje, ¿no? Digamos, de cómo ha venido creciendo, decreciendo en términos de certificaciones. Aquí vemos cómo se llegó a un tope, digamos, de crecimiento en certificaciones, por ejemplo, con la UTZ, pero finalmente empezó a disminuir. Eso puede ser fruto, digamos, de una gran inversión que se realiza de manera inicial o fruto también de que hay un ejercicio donde deja de percibirse un valor agregado fruto de esas certificaciones. Entonces, si no hay un valor agregado que estén pagando adicional por trabajar este cacao certificado, pues los productores simplemente dejan de hacerlo porque se les convierte a ellos en un sobrecosto que les deja de agregar valor y que se les convierte en un ejercicio que no es sostenible para ellos. Aquí llegamos al ejercicio que se hace en Colombia frente a la producción, habla de 63.000 toneladas. Y aquí hay algo que es importante mencionar. Normalmente las fuentes internacionales y las nacionales casi que no coinciden en cifras. Es probable que cuando ustedes vayan y busquen la información de su país y crucen contra la información que yo estoy presentando, es probable que no crucen, porque depende mucho, digamos, de las buenas prácticas en términos de la recolección de la información de cada uno de los países. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la producción en toneladas, el área, el rendimiento por hectárea, y aquí sacamos el rendimiento por departamento, ¿no? El área, la participación en la producción y la producción. Aquí también lo hacemos con un mapa de calor, de manera tal que es una información bien importante, relevante a la hora de hacer análisis para la toma de decisiones. Bien, continuemos. Aquí viene el consumo interno de cacao en grano en toneladas, y entonces aquí dice precisamente quiénes son los compradores, ¿no? Finalmente, que es un ejercicio bien importante para determinar o conocer más bien el mercado. Luego viene aquí las exportaciones de cacao y derivados de cacao. Obviamente este es el ejercicio que se hace desde Colombia.
Entonces aquí viene por la partida, ¿no? Residuos, pasta de cacao, manteca y aceite, cacao en polvo, chocolates, el total de toneladas de comercialización de derivados, el grano de cacao exportado y finalmente pues el total de las exportaciones. Aquí ya llegamos al departamento del Huila, entonces igual hacemos un ejercicio de zonificación, que decimos que lo categorizamos por zonas, digamos cuáles son las zonas con una mayor comercialización, que son precisamente la zona norte y la zona centro, y bueno, y la zona occidente finalmente, que representa un 16% frente al 18% que representa el centro, y está la zona sur donde finalmente pues hay una menor producción y un par de municipios donde no hay producción de cacao. Y aquí ya vienen los principales departamentos. Digamos que también se hace con un mapa de calor. Entonces están los municipios que tienen sí, los municipios que tienen una mayor participación en términos de producción. Entonces aquí tenemos primero a Rivera con 598 toneladas. Después tenemos por acá a Algeciras, este es Campo Alegre, y luego vendría por acá Tello, luego Algeciras, finalmente viene por acá Gigante, que es del centro. Entonces ahí tenemos, digamos, como el mapeo. Ahora, en términos de rendimiento, hay unos temas muy importantes como el que se da en Algeciras, que tenemos un rendimiento de 760 kilos por hectárea, y lo mismo por acá en Neiva, donde se tiene unos rendimientos de 613 kilogramos por hectárea. Aquí está, nos menciona que precisamente esos 8 municipios que acabamos de analizar hacen el 60% de la producción. Aquí ya empieza a hacer un análisis, es de los transformadores. Entonces empieza a mapearlos dependiendo de cuál es el procesamiento que hacen. Entonces nos permite aquí precisamente podernos ubicar frente a la producción. Fíjese cómo venimos desde un análisis a nivel internacional hasta un análisis a nivel ya regional, pasando obviamente por el análisis a nivel nacional. Esto, sin lugar a dudas, nos permite contextualizarnos muy bien. Luego vienen las exportaciones de cacao en grano en toneladas, con un análisis aquí ya en proyecciones de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Porque aquí hay un ejercicio muy importante de lo que se presenta y tiene que ver precisamente con la implementación de una represa o un embalse más bien, que es el nombre técnico que se le da, donde se inundan bastantes hectáreas de cacao, y entonces eso hace que se disminuya de una manera muy importante la producción, eh, la cual se visualiza sobre todo entre 2017 y 2019. Entonces allí es donde tendríamos, digamos, como ese salto negativo casi de la mitad de la producción, y obviamente pues también fruto de unos precios bajos en el cacao, de una desmotivación del sector. Bueno, allí hay varias, digamos, como varias circunstancias. Ahora, aquí hay un análisis súper importante, porque tenemos un análisis de precio por kilogramo, donde se hace el análisis del promedio del precio nacional, es decir, sería el más bajo de estos tres ítems que estamos presentando acá. Luego viene un promedio del precio internacional, es decir, Colombia está por debajo del precio internacional. Y ahora vamos a ver el promedio del precio regional. Y cuando vamos a ver el promedio del precio regional, pues tenemos que es el más alto de los tres. Es decir, que en el departamento se compra el cacao no más caro del mundo, pero sí más caro que en Colombia y más caro que en el promedio mundial. ¿Sí? Sobre todo que, fíjese, por ejemplo, en el 2020, obviamente ahorita están mucho más altos estos precios, frutos de los cambios en la oferta. Esos mapas de calor, Justin, se hacen en Excel. Usted lo hace y ahí hay una forma donde usted le dice gráficos, y en gráficos le dice mapa. Y entonces usted allí, dependiendo de la información que le haya colocado, él identifica, ¿sí? Y le hace el mismo la herramienta. Eso es. Muchas gracias, Javier. Bueno, bien, sigamos por acá. Aquí tenemos entonces un análisis de segmentos estratégicos, que es un ejercicio bien interesante frente a los diferentes tipos de productos, y empieza a calificar los consumidores. Sí, digamos, en cada uno de los
segmentos, ¿no? Para identificar, digamos, como cuáles son y poder empezar a hacer aquí un análisis bien importante. Aquí viene el análisis del diamante de Porter, que era prácticamente el ejercicio que nosotros estábamos haciendo ayer. Yo por eso les decía, yo quiero que lo hagan ustedes primero para que luego sí vayamos y nos miremos eh, cómo podemos presentar este ejercicio. Pero fíjese que, sin lugar a dudas, hacer un diamante competitivo o un análisis de las cinco fuerzas, pues implica necesariamente que se haya un análisis del contexto. Entonces, que sí es muy importante que cuando usted realmente esté haciendo un trabajo de estos, esté desarrollando, elaborando un trabajo de estas características, pues entonces se dé la oportunidad realmente de hacer análisis del contexto que le permitan a usted soportar muy bien la información para que no termine convirtiéndosenos en un ejercicio que no agrega valor. Muchas veces uno dice, no, es que no entiendo lo que estamos haciendo o estoy descontextualizado. Claro, muchas veces uno está descontextualizado es porque no se da el espacio precisamente para realizar estos análisis. Por eso cuando hablábamos en la semana anterior decíamos, hagamos un ejercicio de análisis de profundidad del contexto para que esa información después nos sirva para desarrollar los otros procesos de planificación, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, todo el ejercicio de condiciones de los factores, hablando del cacao. Entonces dice aquí, Colombia cuenta con un paquete tecnológico para la producción de cacao, cuenta con instituciones dedicadas a la investigación como son Fede Cacao y Agrosavia. Está CENIGA como una institución dedicada a la investigación. El SENA, que cuenta con programas de formación específicos para la producción en post cosecha, buenas prácticas, abonos y transformación del cacao. También cuenta con laboratorios de análisis, equipos para el diseño y desarrollo de productos de transformación. El ICA desarrolla políticas, planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos para proteger la sanidad vegetal y los derechos de los mejoradores de nuevas variedades vegetales. La CAM lidera en el WIL la política ambiental bajo criterios de sostenibilidad, equidad y participación. Fíjese que esto lo que demuestra o lo que nos presenta es precisamente el análisis de esas condiciones de los factores, nos está contextualizando para saber precisamente cuál es ese diamante competitivo y qué es lo que hay que entrar a fortalecer. Un ejercicio de estas características nos permite a nosotros identificar brechas, y las brechas son precisamente para cerrarlas. Entonces, he aquí el ejercicio. Bueno, cuando hablamos nosotros de las industrias relacionadas y de apoyo, entonces dice que se encuentran los transformadores de cacao en la región, sin embargo, no hay producción de licor de cacao o cobertura de buena calidad. Hay industrias dedicadas a la fabricación de equipos para la transformación de cacao. Hay empresas en Bogotá y Bucaramanga que se dedican a la transformación del cacao. Colombina y Casalúcar son empresas líderes del mercado en Colombia, sin embargo, no representan el liderazgo en el clúster regional. No hay conocimiento masivo de los requisitos de certificaciones de sostenibilidad. Fíjese que allí donde hablamos de industria se ve un vacío supremamente grande. Cuando hablamos de las condiciones de los factores, vemos que hay una institucionalidad, que hay ejercicios importantes que se vienen desarrollando, pero sobre todo lo que uno ve es una institucionalidad muy sintonizada con lo que necesita el sector para el desarrollo del ejercicio. No, Justin, estas no son las cinco fuerzas, este es el análisis del diamante de Porter y esto lo que hace, ese es un diamante competitivo y lo que hace es precisamente analizar factores que enmarcan la competitividad del sector del cual estamos hablando, pero aquí no hay análisis de las cinco fuerzas. Las cinco fuerzas son un análisis de rentabilidad para el sector dependiendo del segmento que estamos hablando. Entonces, esto es, yo les decía a la clase cuando les expliqué esto, que este es el análisis del contexto que plantea Michael Porter para que más adelante nosotros podamos entrar a desarrollar las líneas de acción y podamos plantear todas las estrategias. Bien, entonces ya hablamos de que hay un vacío muy grande en industrias relacionadas y de apoyo. Bueno, vienen las condiciones de la demanda. Entonces decimos que a nivel nacional hay compradores como Casalúcar y Nacional de Chocolates que prácticamente establecen el precio del cacao en el país y las condiciones del mercado, financian la actividad cacaotera favoreciendo la oferta del producto. Subirle por acá un poco para que logren ver mejor tal vez.
Nos habla que los compradores de volumen tienen enfoque en comprar productos sostenibles, sin embargo, no generan diferenciales en precios reales y hay nichos de compradores especializados con enfoque en sostenibilidad que no tienen amplia demanda de los productos. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es que a nivel comercial, lo que hacen es, ellos son los que establecen las condiciones de precio. Eh, sí hablan de pronto del tema de productos sostenibles, pero no hay un ejercicio aquí que genere diferencial. Y eso que, teniendo claridad de que tanto Casalúcar como Nacional de Chocolates producen licor de cacao, y manteca de cacao para la comercialización. Sin embargo, nada de eso termina viéndose, en algunos casos en los productores. Bien, entonces aquí vemos también que la demanda tampoco está fortaleciendo el ejercicio competitivo. Con gusto les comparto esos documentos, ya está, de hecho creo que ya estos documentos ya todos los tienen, porque hoy estuve revisando la plataforma y ya está disponible para ustedes. Si ustedes ven este documento se llama Segunda Presentación Pública. Y en el material de trabajo está en la carpeta que se llama Cacao. Ahí en Cacao está el informe final, y ahí en el anexo 12 dice segunda presentación pública. Ahí está ya. Ahí ya tienen ustedes la segunda presentación pública, tienen la invitación, tienen hasta la evidencia fotográfica. No creo que evidencia fotográfica si no subió, menos mal. Listo, entonces ahí tenemos ya la segunda presentación para que ustedes la tengan a disposición, ¿sí? Eh, sí, sí saben de qué link estoy hablando, ¿no? Del link del material que les compartimos en las primeras clases, que está en el grupo de académico. Entonces ahí acabo de validar y está donde les digo. Listo, perfecto. Vamos a continuar por acá con nuestra presentación. Listo, entonces llegamos por acá al ejercicio de estrategia, estructura y rivalidad empresarial. Entonces dice que el Consejo Nacional del Cacao, grupos multilateral, es como, entiendo yo aquí que es como un grupo multilateral de trabajo conformado por productores, asociaciones, industria privada, organizaciones gubernamentales y Fede Cacao. Ese es el Consejo Nacional de Cacao. Luego habla de que en Colombia se encuentra la red de cacauteros en donde confluyen 35 asociaciones, 10 o 15 de segundo nivel, desarrollando actividades de articulación comercial. Está Fede Cacao también que desarrolla actividades de comercialización de cacao en el exterior. Nos habla de que el 92% de la pasta de cacao, o el licor de cacao es más o menos lo mismo, es exportado por Casalucar con un portafolio de 30 clientes. Está también la Compañía Nacional de Chocolates con 5 plantas, Colombina con 4 plantas, que generan 8.800 empleos directos, ocupando el puesto 44 y 48 en el top 100 de las empresas más grandes de ventas de chocolate. Bien. Aquí también vemos que aunque hay una estructura, pues es una estructura coherente con lo que hay a nivel nacional. Aquí, sin lugar a dudas, tendremos que lograr fortalecer todo ese proceso a nivel de la industria nacional. Herman Adolfo, las clases están grabadas y en el grupo académico allí encuentran los links de las clases que han sido grabadas. El grupo académico, a mí no me llega nada. Sí, Sebastián, lo que pasa es que hay que unirse al grupo. Hay un link para unirse al grupo. Sí, entonces ya ahora validamos dónde está el link para que se puedan ustedes incluir allí en el grupo. Con gusto, déjeme, miro a ver si por acá puedo tener acceso para compartir. Ahí está el link para que se agreguen al grupo académico quienes no lo hayan hecho, porque allí es donde tenemos acceso en el grupo para todo el tema de clases y demás, como les decía.
Entonces allí ya está el link para que se puedan vincular. Bien, continuemos por acá con la presentación. Bien, entonces yo creo que aquí ya nos quedó presentado lo que es el diamante competitivo. Y aquí sí ya empieza a hacer el análisis de la industria referente a las cinco fuerzas, que era lo que me preguntaba, ¿sí? Con mucho gusto, hermano. Entonces, aquí tenemos el primer análisis, que es frente al cacao comercial a granel. Con el cacao comercial a granel, entonces tenemos allí una atractividad baja, donde nos dice que tenemos principalmente tres de las cinco fuerzas que nos afectan ampliamente. La primera con el poder de los proveedores, la segunda con la amenaza de productos sustitutos, la tercera con el poder de los compradores y finalmente nos presenta en color verde la amenaza de nuevos entrantes y la rivalidad de los competidores. Entonces hablemos un poco del poder de los proveedores. Aquí nos dice que son altos los costos de los fertilizantes, que se cuenta con pocos proveedores de servicios especializados, que se cuenta con proveedores de semillas certificada, que se tienen proveedores de riego y articulación con programas de financiación a través de líneas especiales de Finagro. Sin embargo, no hay garantías reales que le permitan al cacaocultor acceder a las fuentes de financiación, por lo que se quedan sujetos a los proyectos que se presenten. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad del cacao de muchos productores a nivel Latinoamérica. Está también aquí un ítem que nos menciona que se presentan proyectos constantemente por diferentes actores en búsqueda de incremento de la productividad a través de programas de rehabilitación, renovación, establecimiento de riego, repoblación a través de programas de resiembra. Bien, viene aquí la amenaza de productos sustitutos. Dice que el cacao comercial es producido en otras partes del mundo a bajos precios. Pues claro, era lo que hablábamos, ¿no? Que mientras en África se hace una producción con trata de niños, incluso con esclavismo, pues entonces aquí hay un ejercicio donde seguramente en otras partes del mundo va a salir mucho más barato el cacao que se está comercializando. Frente al poder de los compradores, que aquí hablamos para que lo recuerden, el poder de los compradores, estamos hablando de las ventas. Entonces aquí dice que Casaluque, el Grupo Nutresa, Tolimax son compradores en la región de cacao corriente. Los más grandes establecen el precio de compra a nivel nacional y regional. Tienen pocas posibilidades de negociación frente a las grandes compañías multinacionales que determinan la industria del cacao como Barry Callebaut, Cargill, Olam, que representan el 60% del mercado en el mundo. Viene luego todo el tema de barreras de entrada o lo que tiene que ver con amenaza de nuevos entrantes. Nos dice que allí hay regiones a nivel nacional e internacional que se encuentran incrementando el área de producción y desarrollando actividades en búsqueda del incremento de la productividad. Se requiere la implementación de condiciones productivas que busquen incrementar la productividad por hectárea con el fin de buscar el liderazgo en costos. Fíjese que aquí también nos plantea algo muy, muy importante y es como tenemos un ejercicio donde no tenemos manejo ni con proveedores, ni con clientes, y donde tenemos un ejercicio, digamos, de eh, precios de compra muy bajos a nivel mundial, pues aquí el ejercicio se vuelve de una estrategia de liderazgo en costos que finalmente no va a ser tan fácil llegar allá, ¿sí? Por todo el ejercicio que se está desarrollando a nivel mundial. Ahora, ¿qué sí es importante? Mm, es importante entender por allá en la diapositiva donde hablábamos de todo el tema de sostenibilidad, que sí ya hay un porcentaje de cacao que es trazable. De hecho, se da un ejercicio muy importante. Permítame un segundo, por favor. Entonces les decía yo, aquí hay un ejercicio muy importante cuando hablamos de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque hay unos porcentajes que sí ya están comprando cacao en condiciones de sostenibilidad. Entonces, si bien este ejercicio de determinantes de la amenaza de sustitutos es importante, pues también es importante entender, y lo estamos viendo hoy en día, cómo ha crecido la demanda de productos de cacao
a nivel Latinoamérica, por ejemplo, aquí nomás en Colombia tenemos un tema de incremento de precios muy importante. Eh, Allí es donde debería precisamente aprovecharse esta circunstancia para hacer ejercicios de estabilización de precio más adelante, es decir, que se haga un ahorro para que más adelante haya procesos de estabilización de precio, como lo hacen en otros países como en Estados Unidos. Bien, aquí dice, estos chocolates son de baja calidad, tienen ingredientes aditivos que cambian el sabor bruscamente. No, es que aquí estamos hablando es de cacao, ¿no? Aquí estamos hablando de cacao comercial a granel. Ahí no estamos hablando todavía de chocolate. Para la persona que escribe desde un equipo tal vez que se llama portátil, o no, no sé, digamos el nombre de la persona, pero si quieres participar, te abro el micrófono para que podamos tener un punto de análisis aquí bien importante. Aquí estamos hablando de cacao a granel. Y este cacao a granel, realmente, digamos, como es que no exigen un tema de calidad muy fuerte. De hecho, parte de lo que yo les decía es, aquí no valoran ampliamente el tema de sostenibilidad. Finalmente, el cacao que le entreguen ese es el que les sirve. Realmente el cacao que nosotros vendemos, y por eso ustedes ven el precio que nosotros vendemos acá, incluso por el precio que se vende en Colombia es porque es un producto que se está vendiendo por comercializadores que de pronto tienen unos segmentos. Johnny, ya le doy la palabra para que pueda hablar. Permítame un segundo, lo busco acá para que pueda comunicarse. Johnny, adelante, tienes la palabra. Ya puedes activar el micrófono. Buenas Adelante. noches, mis estimados. La consulta es esta. Si se plantea cómo hacer digamos, un amortiguamiento para equilibrar los precios, está hablando, me imagino, a nivel nacional, porque a nivel internacional la oferta y la demanda afectan el precio internacional, que a la vez afecta también el precio nacional, al igual que el café. Es decir, cuando hay heladas en Brasil, se afecta, perdonen la bullicia de mi perro. Cuando hay heladas en Brasil, afecta el precio internacional del café, independientemente que aquí en Nicaragua tengamos café de origen, puede ser que se logre, digamos, un disparo en el precio un poco allí, pero al final eh, ese tipo de escenarios en Brasil va a afectar siempre el mercado internacional del café. Quiero saber, la consulta es, ¿eso, ese tipo de escenario para el cacao afecta a nivel internacional? Claro, por supuesto, digamos, el precio que nosotros tenemos eh, frente al cacao ahorita a nivel nacional proviene de una circunstancia que ocurrió en África, donde tuvieron problemas sanitarios y perdieron gran parte de los cultivos que tenían. Entonces, eso hace que al haber menor oferta y la misma demanda, pues los precios del cacao tiendan a subir o tiendan a dispararse. Sí, entonces eso precisamente, digamos que ahorita tiene a las industrias regionales en serios problemas y al chocolate de mesa con los precios disparados, ¿no? Entonces, por supuesto que todo lo que ocurre a nivel internacional termina afectando en términos de precio la industria nacional de cada uno, en cada uno de nuestros países. Bien, y Ibis, adelante, tienes la palabra. Profe, también otro factor que afecta en la comercialización del producto de cacao a granel suelen ser también los intermediarios que le venden a las grandes compañías, ya que cuando llegan a hacer las compras, se compran el producto a un bajo costo y la gente deja de vender en sus lugares. Y ellos pueden vender el producto más caro a las empresas más grandes, quedándose con la mayor parte de ganancia ellos. Sí, lo que pasa es que lamentablemente las asociaciones no han podido desarrollar un ejercicio real, porque normalmente lo que hacen es que el presidente de la asociación monta la comercializadora y monta la asociación para poderles comprar, pero no
corresponde a un ejercicio colectivo de comercialización, sino a una oportunidad en el negocio que ven las personas que se pueden poner al frente de las asociaciones, ¿no? Bien, no sé si alguien más tiene preguntas o seguimos avanzando por acá. Justin, adelante. Saludos, profe y compañeros. Me parece que otro factor, ya ahora que estamos hablando de qué podría afectar la fluctuación de precios o qué podría ser una fluctuación de precios, ese es el dólar, porque me imagino que todas estas empresas se mueven mediante el dólar. Sí, digamos que para los productos que comercializan, tipo exportación, sí están en dólar, ¿no? No sé si alguien más o si tiene alguna pregunta o seguimos avanzando. Bueno, pues terminamos el cacao comercial a granel y nos venimos entonces aquí para el cacao gourmet a granel en condiciones de sostenibilidad. Fíjense que yo les decía ese análisis, pero ese análisis viene es acá en este segmento, ¿no? Por eso aquí habla, digamos, hay una condición diferente que es ya frente al poder de los compradores, porque al tener usted un producto diferenciado, pues entonces aquí ya hay una atractividad diferente. Miremos entonces el análisis como lo plantean acá en términos de las 5 fuerzas. Barreras de entrada. Se requieren condiciones culturales para la implementación de los cultivos sostenibles. Se requieren niveles de inversión e incremento en los costos de producción para dar cumplimiento a los requisitos normativos. Se requiere economías de escala para mantener la rentabilidad del negocio. El poder de los compradores, entonces allí hay unos determinantes de poder de los compradores, que tenemos Casalucer, Grupo Nutresa, Colcocoa de Origen, Willis Cacao, Tolimax, son compradores de la región, los cuales compran producto corriente. Sin embargo, se paga un valor diferencial dependiendo de la calidad del producto. Aquí hay un tema importante, digamos, porque ya logran, si ve que al tener un diferencial, entonces pagan un valor por la calidad del producto. Por eso allí hay mayor poder hacia los compradores por parte de los productores de cacao, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencia un cacao del otro? Digamos que aquí, si ustedes se dan cuenta que lo que dice es un cacao gourmet a granel en condiciones de sostenibilidad. Digamos que el cacao tiene una condición muy puntual, que tiene que ver con la buena fermentación, ¿sí? Bueno, y obviamente, digamos, unas buenas prácticas en el cultivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen proceso de fermentación, pasa lo mismo que en el café, y es que se determinan casi que unos cafés, unos cacaos gourmet, por no decir cacaos especiales, unos cacaos gourmet, pero que adicional a eso están implementados con unas condiciones de sostenibilidad. Por ejemplo, hay un cacao orgánico, ¿no? Ahorita hay una certificación orgánica que abre allí unos espacios bien importantes, a través del cumplimiento de estas normativas. Yo ya lo mostrábamos hace un momento en la presentación, donde hay unas certificaciones allí que se denominan Rainforest y por acá está más atrás, permítame lo miramos. Acá está, mire. Tenemos UTZ, tenemos Rainforest Alliance, tenemos Comercio Justo, tenemos Orgánico. Este precisamente es un cacao con diferenciación en términos de sostenibilidad. Sí, Comercio Justo tiene que ver con sostenibilidad social, Orgánico con una sostenibilidad desde el punto de vista de calidad. Rainforest hoy por hoy casi que las agrupa todas, ¿sí? UTZ tiene que ver también con temas de calidad, eh, y con algunos temas de sostenibilidad. Entonces, ese cacao de sostenibilidad, pues es un cacao certificado, ¿no? Bien. Bueno, continuemos, ya ustedes tendrán la oportunidad de revisar esa información. Aquí llegamos finalmente y fíjese que esto como era un taller, entonces se abría el espacio para que esto es una socialización que se hace precisamente con todos los actores del sector cacaotero, ¿no? Donde están todos los del mapa, todos los que pintamos en el clúster. Ahí están todos los actores y entonces empezamos a,
a través de una lluvia de ideas, a identificar cuáles son esas líneas de acción que se van a desarrollar. ¿Sí? Entonces, por eso se da el espacio para trabajarlo con ellos. Y finalmente aquí viene un proceso de triturado de café, donde hablamos del triturado, pensando en sacar el licor de cacao y eventualmente la manteca de cacao. Entonces, por eso aquí está la amenaza de nuevos entrantes, está en naranja la amenaza de productos sustitutos, pero tenemos aquí las otras tres fuerzas también en rojo. Entonces, aquí determinantes de la amenaza de sustitución, dice licor de cacao comercial producido en otras partes del mundo a bajos precios. Sí, es una amenaza como producto sustituto, por eso se plantea de color amarillo, porque estamos hablando aquí del proceso de triturado de cacao. ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar en este segmento, yo no puedo acceder fácilmente al cacao que venden en África. Por eso lo plantea hablándolo como productos sustitutos desde el ejercicio del proceso de triturado de cacao, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, digamos, como, miramos el determinante del poder del comprador. Entonces dice que existe un top de 100 empresas productoras de chocolates que pueden estar interesadas en comprar el licor de cacao a gran escala a bajos precios. Tienen poca posibilidad de negociación frente a los actuales fabricantes de chocolate. Y dice que en Colombia se encuentran un 13 y Colombia en los puestos 43 y 48 en el top 100 de empresas. Listo. Entonces ahí tenemos, digamos, como un análisis completo de ese segmento también y finalmente está para las líneas de acción, ¿sí? Para que finalmente, digamos, haya o se plantean como dos líneas. Las líneas de acción para el granel en condiciones de sostenibilidad y también el proceso de triturado de cacao porque finalmente terminan siendo estrategias totalmente diferentes en dos segmentos totalmente diferentes. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes a la charla del día de hoy. Bueno, vamos a ver otro ejemplo eh, desde otros puntos de análisis que nos permiten también llegar a un plan estratégico. José Palomino, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, sí. Listo. Profe, en cuanto al desarrollo sostenible, me parece que es un factor bien importante porque hoy hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible y hoy en día para negociar uno a nivel internacional ya casi que se ha convertido en una norma, ¿sí? Un requerimiento, eh, ya sea en todo el proceso del cacao desde que se cultiva hasta a conseguir ya los productos resultado del cacao. Entonces yo creería que es bien importante este proceso eh, desde el cultivo hasta obtener el producto porque pues los objetivos de desarrollo sostenible ya lo requieren y pues por el problema de que presentamos hoy en día del cambio climático. Eso es algo vital, ¿no? Y que sería muy importante y relevante a la hora de uno llegar a exportar, porque pues tendría una mejor calificación eh, y asimismo pues sería más requerido a nivel mundial. Era como un aporte, ¿no? Porque pues he hecho un estudio de la parte textil y la parte textil hoy en día es una industria que de verdad que es muy contaminante desde su producción, desde su cultivo hasta llegar a entender una prenda, ¿no? Entonces, de ahí saco lo que tú estás diciendo referente al cacao, ¿no? Desde su cultivo hasta entregar los productos. Eso era como el aporte, profe, referente a lo que
Lo que me parece bien interesante en estos momenticos el cacao es un producto que está en auge en Colombia, ¿sí? Que, que tiene un buen precio en Colombia y que, por decirlo de alguna manera, está de moda, ¿no? Y el gobierno le está dando como ese apoyo, ese empuje para que pues, sea una manera de diversificar nuestra producción agrícola, que no solamente es café, sino que también hay otros productos como, como el cacao. Listo, profesor, era todo, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Em, bueno, la presentación anterior les decía yo, se llama segunda presentación pública y está en la carpeta de cacao, ¿sí? Este documento que vamos a ver ahora, ya les digo cómo se llama. Se llama Anexo 5. Vamos a ver aquí en la carpeta, está en piscicultura. Miremos acá para que ustedes lo puedan validar. Material de trabajo, piscicultura. En este momento, precisamente, es la única el único documento que tenemos en la carpeta de piscicultura. Hay otros documentos pendientes de subir, pero allí, digamos que en este momento es el único documento que hay. Esta presentación que vamos a hacer precisamente en este momento. Bueno, vamos a avanzar con el tema de piscicultura para que podamos tener la información. Bien, entonces tenemos aquí el plan estratégico para las unidades productivas. Este plan estratégico eh, se hace, pero se hace desde el análisis del contexto y teniendo en cuenta eh, el análisis que plantea Michael Porter, pero todo el análisis que plantea Michael Porter finalmente, más todo el análisis del contexto, termina en un análisis DOFA y el análisis DOFA termina en todo un ejercicio de misión, visión, objetivos y estrategias, porque fue la metodología que quiso, digamos, el grupo de empresarios. Entonces, simplemente lo que hicimos fue tenerlo como unos insumos de más. No, Ángel, hoy no tenemos el ejercicio de misión, visión y valores. Vamos a buscar avanzar con la metodología de Michael Porter. Y lo de misión, visión y valores lo dejamos para una clase más adelante. Digamos, quise darle como el recorrido para avanzar con todo lo de Michael Porter y que esa información, al igual que el plan estratégico de hoy, nos sirvan como insumos finalmente a la hora de mirar cómo nos puede servir para la construcción de una misión, visión y valores. Yo les decía que finalmente todo el ejercicio que estamos haciendo de estrategia acá es para que ustedes terminen determinando cuál es la mejor metodología que pueden utilizar a la hora de planear sus organizaciones, sus sectores económicos o sus clústeres. Bien, entonces aquí hablando del sector piscícola, aquí hay cuatro temas que son tenidos en cuenta para el análisis del contexto. Entonces está un análisis del sector piscícola, un análisis del avance de la iniciativa de refuerzo a la competitividad y el avance frente al Plan Regional de Competitividad, el análisis competitivo de las 23 unidades productivas y una identificación de expectativas y de grupos de interés. Aquí se pueden dar ustedes cuenta que hay un análisis del contexto supremamente nutrido para llegar finalmente al plan estratégico. Entonces viene primero aquí el ejercicio del análisis del contexto internacional de la piscicultura frente al consumo humano y usos no alimentarios. Aquí todo lo que tiene que ver con la composición con los productos de la oferta pesquera, desde la pesca de agua dulce, la pesca marina, pesca marítima, acuicultura de agua dulce, acuicultura y piscicultura que tiene que ver con captura y acuicultura, es decir, la suma de los dos, pero en términos de piscicultura únicamente. Allí yo no sé si hay alguien que conozca el tema y quiera debatir frente a la diferencia entre acuicultura, pesca y pesca de captura
No sé si alguien quiera o si lo aclaramos para que lo tengamos claro. La pesca tiene que ver con un ejercicio que se hace ya a nivel de ríos o mares, y que no tiene que ver, digamos, con todo un ejercicio productivo en términos de que yo le suministre su hábitat, su alimentación, su bienestar, sino es netamente de captura. Si eso es pesca de captura. Entonces, donde yo simplemente voy y entro en mar abierto, ya realizo un ejercicio de pesca de captura, o si lo hago en un río tirando una red, ya hago un ejercicio de pesca de captura, pero no estoy desarrollando absolutamente ningún ejercicio productivo de manera sostenible, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con pesca, y ahí están como las cantidades. Eh, el pesca de acuicultura, cuando hablamos de acuicultura, incluye tanto el tema de piscicultura como el tema, por ejemplo, de camares, ¿sí? Eso incluye acuicultura. Entonces, por ejemplo, aquí en el departamento del Huila solo se desarrolla piscicultura, porque aquí no tenemos nada que tenga que ver con mariscos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, muy bien. Esos son más o menos los términos para que los entendamos. Y allí más o menos como las cifras que nos plantea. Aquí están las cuencas abastecedoras de pesca continental, donde están, digamos, las mayores cuencas. Eh, También aquí hay un mapa de calor, digamos, el número de cuencas. Bien, aquí animal, para carne de pollo, carne de res, carne de cerdo y pescado. Eh, Aquí está la carne de pollo. Bueno, pues eso está un poquito desactualizado ya. Esto es poco. La carne de pollo en Colombia está alrededor de los 29 kilos per cápita en el año. La carne de res está en el 17,7. La carne de cerdo está en el 13,5. El pescado está en el 9,6. Y en términos de huevo, que no está ahí la proteína de huevo, cada persona está consumiéndose alrededor de 335 huevos al año en Colombia. Con muchísimo gusto. A la persona, como por parte, me agradece con mucho gusto. Estamos precisamente para acompañarlos en este proceso formativo y para poder, si se puede, aportar un poco allí y poder generar también temas de discusión que nos permitan construir eh, procesos colectivos, ¿no? De aprendizaje. Bueno, entonces allí tenemos, bueno, es que aquí sí teníamos las cifras, era en cantidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí hay todo un ejercicio, digamos, frente a lo que está pasando a nivel Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Bien, aquí está el comercio de los productos. Justin, tienes una pregunta. Adelante, Justin, tienes la palabra. Gracias, profe. Profe, aquí quisiera yo decirle a ver si más adelante se hace ese mismo ejercicio que se hacía en la diapositiva anterior, pero solo de pescado. Eh, Porque ahí veo como que hacen carne de res, carne de cerdo, y hacen este mismo ejercicio por zona, pero solo de pescado. ¿O es así general, nada más lo que hacen ustedes en ese caso? No sé si me No, explico. no, pero mira que allí está de pescado, es el color amarillo por país. Pero no se centran en solo pescado. No, porque es que como hablamos de productos sustitutos, recuerda que cuando hablamos del ejercicio con Michael Porter, hablamos de productos sustitutos. Los productos sustitutos del pescado es una fuente de proteína animal. Pues cuando hablamos de productos sustitutos, hablamos de precisamente de la carne de pollo, carne de res y carne de cerdo. Por eso se hace el ejercicio en términos de competitividad del consumo per cápita, porque además también tiene que ver con el precio. Si tú vas y miras, por ejemplo, el precio de la carne de pollo frente al precio del pescado, pues tiene un diferencial muy importante, lo mismo con la carne de res y la carne de cerdo. Entonces, finalmente, digamos que por eso se presenta de esa manera en términos de consumo per cápita,
pero sin lugar a dudas, hoy en día la inteligencia artificial te entrega esa información supremamente fácil eh, frente a lo que es el pescado nomás. En Latinoamérica uno le puede pedir que le bote esa información en una tablet y sin problema te va a botar la información. Sí, pero digamos que esa es la razón por la cual se presenta de esa manera acá en la diapositiva. César, no hay problema. Muchas gracias por tu asistencia y esperamos haber aportado en tu proceso formativo. Bien, sigamos. Tenemos entonces aquí los principales exportadores y los principales importadores. Entonces, si vamos a ver, China es el principal exportador. Ahora, yo pensaría que eso va a bajar ahorita un poco, porque ya vamos a ver cómo el principal importador de pescado es Estados Unidos, pero a China, por ejemplo, que es el principal exportador, le puso aranceles del 45% frente a Colombia, que le puso un 15%. Henry, este ejercicio que estamos viendo es solo cultura, así como el anterior que vimos era solo cacao, ¿sí? Porque como es un ejercicio práctico, es muy importante que estos ejercicios prácticos, Henry, pues han sido procesos de la vida real que se han desarrollado y que tienen que ver con sectores económicos o con clúster que han precisamente contratado estos servicios para poder desarrollar su estrategia. Entonces, por eso no es un ejercicio generalizado, sino es puntual. La metodología ya la vimos el día de ayer, pero hoy estamos viendo ya el ejercicio práctico de la aplicabilidad. Por eso les pedíamos ayer que ustedes tuvieran la oportunidad de un tiempo para avanzar, para construir, para, digamos, como para tener la oportunidad de comparar el trabajo que ustedes hacían con el trabajo que se espera, digamos, en términos pragmáticos de planificación, ¿no? Para que ustedes pudieran generar como un comparativo allí frente a lo que pensaron en hacer y frente a lo que finalmente, digamos, que se requería hacer. Bien, continuemos. Bien, entonces les decía yo que es muy probable que este ejercicio donde China tenía el 14% de las exportaciones, pues sea un tema que va a cambiar enormemente el día de hoy, ¿no? Porque tenemos un ejercicio muy importante de incremento de los aranceles para China. En Colombia, al menos la gente estaba muy, muy preocupada eh, porque estaban pensando en que el ejercicio de los aranceles iba a impactar ampliamente, pero yo pienso que no tiene que ver este ejercicio pues, desde un punto comparativo. Y el punto comparativo es finalmente qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Claro, muchos dirán, no, imagínense, si les van a subir los precios. Pero cuando usted va y mira que Colombia es uno de los países que va a tener un menor número, un menor porcentaje de aranceles frente a lo que está pasando en China, allí vamos a tener un ejercicio bien importante. Ahora, ¿qué va a pasar también? Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos era uno de los principales exportadores de pescado. Muy seguramente esa producción va a reemplazar parte de la importación que realizaba. Entonces, Estados Unidos prácticamente va a bajar sus exportaciones y va a disminuir importaciones y se va a focalizar en su mercado nacional, ¿no? Entonces, estas tablas que estamos viendo ya acá, que estaban construidas al 2018, pues seguramente en términos de 6 o 7 meses van a ser totalmente diferentes, ¿no? Cuando estemos hablando ya de finales de 2025. Bueno, tenemos allí Noruega también con un porcentaje muy importante de exportación. Ustedes saben que allá está un gran porcentaje de salmón. Seguramente Noruega llega a Estados Unidos con ese salmón. Está allí también todo el ejercicio que Vietnam, que también Vietnam quedó con unos porcentajes muy altos de aranceles, también quedó sobre el 47%. Allí vamos a ver también cómo no solo nos va a favorecer en términos de café, sino también en piscicultura. Está Tailandia como exportador, India, Países Bajos, Chile, Canadá y Rusia. Bien. Y aquí como principales importadores, pues están Francia, Corea, Italia, Países Bajos, Suecia, Alemania, España, Japón y China. Bien. Tenemos el comportamiento de
especies acuícolas. Justin, tiene la palabra. Sí, Adelante. disculpa aquí, que bajo que está Chile, puesto que es uno de los principales exportadores de salmón, ¿verdad? Eh, Sí. También me surgió una duda, cuando, digamos, hacen este estudio y se hablan de pescados, me imagino que ustedes hablan de atunes, de pez vela, o solo hablan de un tipo de pescado, que sé yo, como un pardo rojo, o los que son pescados azules, o se centralizan en un pescado, o cómo es la historia ahí, profe, disculpa. No, ni más faltaba, no se preocupe. No, este es un ejercicio que sale de la FAO, es la fuente de la información es FAO, pero no es por especie, es todas las especies. Sí, lo que pasa es que si tú vas y miras, digamos, la participación del salmón en la producción total piscícola a nivel mundial, pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Realmente hay muchas otras especies, digamos, todo lo que se hace en Europa. Son casi que pescas de captura, ¿sí? Eh, ¿Dónde está por acá? Exportadores. Fíjate que, por ejemplo, ahí no está Perú, que Perú también tiene un ejercicio importante con pesca de captura. Sé que se les bajó bastante, pero Perú tenía un ejercicio importante con pesca de captura, ¿sí? Chile tiene un 4%, pero es que un 4% no es para nada despreciable en términos de exportaciones, ¿sí? De hecho, es uno de los más altos, está solo por debajo de Vietnam, Noruega y China. Sí, finalmente sí es un porcentaje importante a nivel mundial, sí, pero sí es pescado consolidado. Así es, la política, los cambios en la política internacional van a generar un cambio muy importante a nivel económico. Bueno, aquí tenemos el comportamiento de las especies acuícolas representativas para el país, es decir, para Colombia. Ahí está tilapia del Nilo. eh, Otras tilapias, trucha arcoíris y pangasius. Entonces allí tenemos una mezcla importante de lo que tiene que ver con tilapia, que es el pescado que se utiliza tanto a nivel nacional con la tilapia roja como a nivel internacional con el filete de tilapia. Aquí está precisamente los principales productores en el mundo de tilapia del Nilo, trucha arcoíris y pangasius. El pangasius es un ejercicio que se hace aquí a nivel nacional y a nivel del departamento porque los productores están buscando avanzar con la solicitud de aprobación de la producción de pangasius a nivel nacional, pensando en que el pangasius es el mismo basa, se conoce a nivel internacional con el nombre de basa, y es un tipo de bagre que tiene unos rendimientos muy importantes, eh, digamos, en cantidad de kilos por unidad de tiempo, superiores a los que tiene la tilapia, por ejemplo. Buenas noches, Donald. Entonces, allí hay un ejercicio, digamos, en términos de utilizar los mismos canales de comercialización para comercializar nuevos productos. Entonces, esas serían como los tres análisis que se hacen a partir del contexto a nivel de Colombia. Luego viene aquí la piscicultura, el contexto nacional, entonces viene piscicultura y camarón. Fíjese, aquí la piscicultura crece, el camarón que cayó muy importante, entre el año 2010 y 2013 cayó de una manera muy importante, pero ahorita casi que crece a las mismas tasas que crece la piscicultura, ¿no? Aunque obviamente en toneladas pues está muy, muy por debajo. Bien, la distribución de la producción acuícola, ahí está, hablando de la tilapia, la trucha, la cachama, el camarón y otras especies. Está el ranking de los departamentos con producción acuícola en Colombia, entonces ahí está el Huila, digamos, de primeras con una producción muy importante frente a todos los demás, ¿no? Y allí tiene que ver básicamente con un ejercicio, digamos, de poder producir en represa, porque la producción de rendimiento por hectárea es lo mismo, el mismo análisis que hacíamos para el cacao, pero ahora lo hacemos acá para el tema de la piscicultura. Eh, el tema del pangasius está prohibido en Colombia, hay una normatividad que lo prohíbe
porque finalmente el Pangasius no es originario de Colombia y que sí está demostrado en los estudios que hizo von Humboldt que puede tener unas implicaciones muy importantes en términos de cambio de los sistemas acuíferos eh, por las condiciones de vida de este Pangasius. Entonces, difícilmente que ya hay mucho de ese producto cultivado de manera ilegal en el país. Ya incluso en el Magdalena se han encontrado eh, gran cantidad de estas, de especímenes de esta especie, hasta de metro y medio, ¿no? Entonces, allí es un ejercicio, digamos, que habrá que ver, ¿no? Finalmente, qué ocurre en ese sentido. Bueno, entonces les decía yo que la producción en el Huila depende bastante, digamos, también de la producción que se puede desarrollar en represas, porque allí podemos obtener hasta 70 kilos por metro cúbico, mientras en tierra máximo se pueden obtener 5 kilos por metro cúbico. Entonces, sí hay un tema allí de producción intensiva muy importante, ¿sí? Que es finalmente la que da los mayores rendimientos y genera la mayor rentabilidad. Y por supuesto, el hecho de que sea en una represa, bueno, un embalse más bien, pues lo que permite es que, digamos que el recambio del agua no me salga costoso porque no tengo que pagar energía para eso, sino que simplemente el agua como va corriendo, pues entonces simplemente no tengo que pagar esos ejercicios que pueden terminar generando fallas en la rentabilidad. Aquí, tú me preguntabas el tema de la piscicultura, ahí está, digamos, el comportamiento de la producción piscícola en el país, está para cada una de las especies, pollo, res, cerdo y piscicultura. Aquí ya en términos de producción de toneladas. Bien, aquí está la clasificación y cantidad de comercializadores en el sector piscícola, el número de comercializadores a nivel nacional. Está también un comportamiento histórico de las exportaciones de pescado para cada una de las especies. Está el comportamiento histórico de la importación de las especies en Colombia. Aquí están las importaciones de basa o pangasius, porque el pangasius, si bien no se puede producir en el país, sí se puede importar. Viene la balanza comercial piscícola en Colombia, exportaciones, importaciones y déficit o superávit. Bien, y aquí está el contexto departamental. Entonces, dentro de este contexto departamental, está primero, que es bien importante estas cifras acá, la producción agrícola, pecuaria y piscícola, para que tengamos también como la posibilidad de visualizar cuál es este ejercicio a nivel agropecuario en el departamento. Aquí viene la evaluación de la acuicultura en el departamento, el comportamiento histórico de la producción entonces, por cada una de las especies entre el 2007 y el 2020, ¿cierto? De 2007, 2019 y 2020 para poder ver precisamente, digamos, como el incremento o el salto que se genera en términos de 12 años en el departamento en términos de producción, ¿sí? Específicamente en tilapia negra y tilapia roja, donde tenemos unos crecimientos muy importantes. Si bien ya eran líderes, pues tenemos, digamos que allí eh, se triplica para el caso de la tilapia roja y en el caso de la tilapia negra, pues tiene un crecimiento del 500%. Bueno, aquí está la distribución ya en términos de tilapia. Hay una mayor producción de tilapia roja que se encuentra tanto en el mercado nacional como internacional y pues otras especies que se movilizan o se comercializan básicamente a nivel del país. Aquí viene la producción por municipio. A subir por acá el zoom. Entonces aquí tenemos la producción por especie. Bien. Luego tenemos la producción en jaulas y jaulones, el comportamiento de la productividad. Sí, aquí está, como les hablábamos, de la productividad en jaulas y jaulones eh, versus la productividad de lagos en tierra. Por acá en el año 2013, fíjese que hablaban hasta de 210 kilos por hectárea, por metro cúbico, perdón.
que habla de metro cuadrado, pero eso finalmente es metro cúbico. Y por eso allí hubo unos accidentes muy importantes, porque aquí entre el 2010 y el 2014 se desbordaron los productores, se desbordaron en buscar una producción súper intensiva hasta que tuvieron accidentes y llegaron casi a la quiebra, ¿no? Precisamente por romper como esas reglas allí en términos, y fíjese que ahorita a partir del 2015 quedó reglamentadito y funciona muy bien sobre los 60 kilos por metro cúbico. Bien, aquí está el desarrollo histórico del espejo de agua para la piscicultura, dado que también empieza lo que dejaron de crecer acá en la represa, pues se lo llevaron para crecerlos en tierra, ¿no? Entonces, por eso el espejo de agua también empieza a crecer de manera amplia entre el 2015 y 2020. Sí, allí 2020 ya como que encuentra un techo después de ese crecimiento. Luego vienen los productos piscícolas exportados en el departamento del Huila, sí, entre histórico en los últimos 10 años. eh, los precios, ¿no? 2007, 2019, 2020, y también allí, digamos, como el, el porcentaje de variación. Aquí viene entonces ya el análisis del Plan Regional de Competitividad, que hace parte del análisis. Entonces lo que hacen es mirar cuáles eran las estrategias y el nivel de cumplimiento. Entonces se hace el análisis uno a uno. Aquí está cada uno de los componentes. Si este es el plan regional, entonces cogen cada uno de los programas y hacen el análisis del cumplimiento. Obviamente hay un documento que soporta estos porcentajes que hay acá, pero ahí es donde finalmente digamos que hay un análisis detallado y permite identificar el nivel de cumplimiento para cada uno con la sustentación que corresponde. Luego viene el análisis de la iniciativa de refuerzo a la competitividad, que es todo el ejercicio de Michael Porter que vimos, que se hizo unos años atrás. Entonces aquí lo que se hace es identificar el nivel de cumplimiento de esas acciones. Aquí está el porcentaje de cumplimiento, ¿no? Que habla de un 33%, un 58% y un 50% de cumplimiento y un 33% consolidado en general. Bueno, habla luego del análisis de las unidades productivas. Entonces fíjese que aquí está el análisis del mapa del clúster, que lo habíamos ya analizado en algún momento. Aquí empiezan ya a hacer análisis y a mostrar los análisis de cada uno de los ítems, ¿no? Entonces aquí nos habla, por ejemplo, de las ventas. Si vemos que las ventas disminuyeron, si son constantes, si crecen, un análisis del punto de equilibrio, si ya han logrado su punto de equilibrio o no logran el punto de equilibrio. Es decir, en términos de ventas periódicas, si con las ventas están cubriendo ese punto de equilibrio o no lo están haciendo, el margen de contribución, el pago aquí hay un análisis de fondos ociosos frente al tema del pago a los clientes y pago a los proveedores en términos de tiempo, como les decía, para ver si tenemos fondos ociosos, el tema de rentabilidad. Bueno, y finalmente viene aquí el análisis de la industria también para los diferentes, bueno, esto no es para los diferentes segmentos, sino para el segmento en el que ellos están, que es de pescado entero. Luego vendría por acá el análisis del diamante competitivo. Entonces, fíjese que es exactamente el mismo ejercicio, pero llevándolo, digamos, a nivel de piscicultura. ¿Sí? Entonces, hay un análisis puntual en términos de ese diamante competitivo. Aquí viene el análisis de cada uno de los ítems para calificar, que es el análisis del entorno, simplemente es una encuesta, ¿sí? Y luego se promedian los valores y de allí nos sale, digamos, como los resultados de cada uno de ellos. Aquí está la estrategia también, cuál debe ser la estrategia. Entonces aquí plantea como estrategias y habla de la estrategia competitiva, ¿cierto? Digamos, de cuál debe ser a partir del análisis de este ejercicio que hacen acá o que plantean entre los diferentes actores. Henry nos pregunta sobre la seguridad jurídica, entiendo yo, de las empresas que hacen parte del clúster. Digamos que eso se puede hacer, digamos, donde hacemos todo el ejercicio del DOFA, donde nosotros podemos identificar si hay allí un tema, digamos, donde tenemos todo el tema jurídico de pronto que lo tenemos en riesgo. eh,
se valoraría. Aquí, digamos que en esta fase, como estamos haciendo el análisis competitivo a partir de lo que plantea Michael Porter dentro de lo que dice de la estrategia es, eso es algo que hay que hacer, pero eso no es estrategia. ¿Sí? Entonces Michael Porter, digamos que lo segrega de acá y lo lleva más bien a otros espacios, eh, como pudiera ser, ¿por qué no?, el ejercicio de la cadena de valor eventualmente, ¿no? Si es que esto nos llega a generar algún riesgo en términos de operación, ¿no? Para la comercialización. Bueno, entonces aquí hace el análisis frente a la estrategia y cómo estamos nosotros frente a las dos competencias. Bien, de aquí viene un análisis, como les decía yo, de la cadena de valor. Aquí se pudiera incluir ese análisis que tú estás planteando. Tengo entendido que no se incluyó, pero eventualmente pudiera ser uno de los ítems que se puede incluir acá dentro de la cadena de valor, ¿sí? Pensaría yo que aquí a nivel estratégico. Bien, entonces aquí empieza a hacer el análisis de cada uno. Yo les mostré a ustedes que eso se hace a través de un Excel, este análisis de la cadena de valor, donde simplemente vamos haciendo preguntas, preguntas, preguntas. Henry, déjame avanzar y ya ahorita si quieres puntualizamos en esas preguntas que tienes, vamos avanzando acá y ya solucionamos ese tema que estás planteando, pero con gusto ya la solucionamos. Entonces, bien, viene primero todo el análisis en términos de mercado y ventas. Entonces, donde dice allí, miremos rápidamente lo que plantea este estudio, nos dice que el 54% ha realizado investigaciones de mercado, el 36% a nivel nacional y el 18% a nivel internacional. El 45% de los estudios han sido realizados internamente. El 27% de los estudios realizados tienen enfoque hacia el precio, un 18% hacia la satisfacción del producto y otro 18% hacia el comportamiento de las ventas. Bueno, ya allí tenemos cada uno de los ítems de acuerdo a ese análisis que se hace. Lo mismo en términos de desarrollo tecnológico y lo puntualizamos, ¿no? Se lleva, digamos, a nivel porcentual. Aquí está el sistema de gestión y la toma de decisiones. Viene el ejercicio también del análisis operacional y el tema de logística interna, ¿cierto? Aquí también todo el ejercicio de administración del talento humano, con los ítems, digamos, cada uno. Lo mismo aquí también todo el tema de logística interna. Viene el análisis también de los grupos de interés, que era lo que habíamos hablado, ¿no? Análisis, aquí nos explica, digamos, como cada uno de los ítems y el mapa de empatía simplemente es como la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Entonces, lo que estamos haciendo aquí dentro de ese mapa de empatía es qué piensa y siente ese cliente, qué ve, qué dice y hace ese cliente, qué oye, es decir, qué le dicen, cuáles son sus esfuerzos, es decir, cuáles son sus dolores de cabeza y cuáles son sus resultados o los beneficios que espera. Entonces, cuando yo hago ese mapeo, logro entender finalmente, digamos, lo que tiene en mente cada uno de esos grupos de interés. Bien, entonces el análisis frente a lo que plantean los clientes. Entonces, está aquí, por ejemplo, frente a los que plantean los clientes, es mi análisis para mis clientes. Entonces, ¿qué oyen mis clientes? Que para ingresar a un canal de comercialización se requiere oferta constante. ¿Qué dice ella? Se compra pescado por unidad productiva, comprando el pescado dependiendo del poder de negociación de cada productor. Grandes superficies pagan entre 60 y 90 días. Los esfuerzos o los puntos de dolor. Se requiere capital de trabajo para comprar el pescado de contado. Es informal en la gran mayoría de los casos y no paga precios justos de comercialización. Los resultados esperados, libertad para adelantar su actividad económica sin agregar mayor valor en términos de varios canales de comercialización. ¿Qué ven? Desorganización de los productores, deslealtad de los productores que le venden al mejor postor. ¿Qué piensa y qué siente? La oferta del pescado es segmentada por proveedor porque no conviene realizar negociación con grupos asociativos, aprovechar las condiciones que le brinda el entorno. Fíjese que un análisis de esto le permite a uno, vea, esto es lo que este tipo tiene en mente, lo que está pensando en desarrollar. Lo mismo está para los proveedores. Bien, y finalmente viene el análisis TOFA. Entonces, con todo ese análisis del contexto, terminan planteando este análisis TOFA, ¿sí? Que fue precisamente el ejercicio que hicimos finalizando la semana pasada.
Bien, bueno, la diferencia entre la seguridad jurídica y el riesgo país es la siguiente. Tiene que ver precisamente la parte de seguridad jurídica con las buenas prácticas, digamos, en términos de gobernanza desde el establecimiento, ¿no? De acuerdo a unos ítems que debería cumplir esa organización del punto de vista legal. Entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia, para tener una empresa formal hay diferentes tipos de formalidad. Hay una formalidad que tiene que ver con la formalidad comercial, que tiene que ver, por ejemplo, con el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Hay un tema también de lo que tiene que ver con todo el tema impositivo y para eso tiene que contar con toda su reglamentación frente a la entidad que regula los impuestos en el país, que es la DIAN, pero también está todo el tema de regulación frente a todo el tema de personal. Entonces, ¿cómo tiene toda la implementación de ese personal en términos de contratación? Entonces, digamos, esos son tres. Hay otro par de ítems seguramente que se me vuelan en este momento, pero con eso tiene que ver la seguridad jurídica institucional. Ahora, el riesgo país tiene que ver bien con la posibilidad del cambio en la coyuntura política como por ejemplo estaba pasando en Colombia y seguramente como habrá pasado en muchos países latinoamericanos donde llegan gobiernos de izquierda y desean cambiar, digamos, como toda la estructura ha sido de derecha por tanto tiempo, las estructuras de izquierda buscan llegar y cambiar las políticas existentes. Entonces, esa variabilidad en la política que puede cambiar la forma o las condiciones en que opera normalmente un mercado, pues es lo que genera una incertidumbre de país. Eso en términos de incertidumbre, en términos de riesgo político. Ahora, hay otro tipo de riesgo país que tiene que ver precisamente con todo el ejercicio de la deuda, por ejemplo, que tiene y su capacidad de endeudamiento, porque finalmente eso hace que pueda cumplir con muchas de los compromisos que tiene a nivel internacional y que finalmente terminan influyendo sobre la inversión que tienen que desarrollar a nivel país. Eh, Pregunta Oscar, ¿cuál es la diferencia entre DOFA y FODA? La diferencia es la organización de las letras, porque la F siguen siendo fortalezas, las O siguen siendo oportunidades, las D siguen siendo debilidades y las A amenazas. Entonces simplemente lo organizan de manera diferente, Oscar, básicamente para enredar a las personas, porque finalmente es el mismo análisis interno y externo. La situación de recesión es un riesgo país, sí, de acuerdo, porque hay un tema allí de crecimiento país. Sí, y ahorita con todas las circunstancias de cambio del entorno a nivel internacional, sí es posible, digamos, Johnny, que tenga que ver con que esté en inglés, pero como les digo, finalmente para nosotros la circunstancia es la misma, pero significan lo mismo las letras, independientemente de, bueno, el riesgo país tiene que ver también con precisamente el nivel de crecimiento que se tienen planteado para los países. Todos los países ahorita tienen un porcentaje o una proyección de crecimiento que no es relevante para el país. Se tienen, digamos, unos porcentajes de crecimiento alrededor del 3%, pero donde venimos de unas recesiones económicas muy fuertes, donde ese crecimiento todavía viene pesando bastante, sobre todo en términos de comercio, que es uno de los sectores que más se ve afectado, ¿no? Porque allí fácilmente podemos tener entre el 80 y el 90% de las organizaciones a nivel de estos países latinoamericanos. Bueno, pero yo creo que ya está bien de charla por el maestro el día de hoy y me parece que deberíamos generar los grupos para que pudiéramos trabajar en el análisis de las cinco fuerzas, ¿sí? El día de ayer trabajamos en el análisis del diamante de Porter, pero estaría pendiente que trabajáramos esas cinco fuerzas. Por lo tanto, yo creo que vamos a crear los grupos en este momento para que podamos trabajar. Vamos a crear unos 6 grupos nomás para que podamos entrar a trabajar en ese análisis de las cinco fuerzas. La idea es que al igual que el día de ayer eh, un, cojamos un producto de un sector específico. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de servicio de transporte, entonces hagamos un ejercicio de transporte especial, ¿sí? O de transporte intermunicipal,
¿sí? O de transporte aéreo. Cojamos solo un tipo de sector y hagámosle el análisis de las cinco fuerzas, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta frente al ejercicio o el taller que vamos a adelantar en este momento? María, el problema de los mismos equipos es que no siempre se conectan las mismas personas. Si bien ustedes ven en este momento, si se conectaron 92 personas en toda la noche, muchas de ellas no son las mismas que estuvieron el miércoles y el jueves. Entonces yo puedo crear los grupos y que la gente se una a los grupos, pero entraríamos también en el inconveniente que mucha gente no se sabe unir a los grupos. Yo voy a hacer el ejercicio dejar los grupos abiertos y de que ustedes se unan a los grupos para que quienes ya han trabajado juntos se puedan vincular y adicional a eso yo voy asignando a la gente a otros grupos. ¿De acuerdo? Bueno, Luis Alfredis, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Vamos entonces allí a crear cinco grupos y yo lo dejo para que los participantes puedan escoger su sala y yo, los que no se asignen, yo los voy a ir asignando para que se puedan vincular. Johnny, el ejercicio que vamos a hacer es el análisis de las cinco fuerzas que se explicó el día de ayer. Vamos a escoger un producto de un sector y vamos a hacer el análisis de las cinco fuerzas. Pueden ver los ejemplos de lo que está en la segunda presentación pública de piscicultura, que ese ejercicio está en la carpeta de cacao, perdón, en la carpeta de cacao, allí tenemos la segunda presentación pública y allí tenemos un ejercicio de los clústeres, lo mismo en piscicultura hay un documento que se llama Anexo 5 presentación PowerPoint, si no estoy mal. Allí tenemos también el análisis de las cinco fuerzas que les puede servir de guía. Entonces voy a abrir los grupos para que podamos trabajar. Por favor, vayan escogiendo sus grupos. Sí, perdón, tenía el micrófono desactivado. No, les decía que estaba esperando ya que volviera la gente de las salas. ¿Cómo les fue con el ejercicio de hoy? ¿Cómo se sintieron con el análisis de las cinco fuerzas? Hola, hola. Justin, adelante, tienes la palabra. Hola, profe. Muy bien, sí, muy bien. Hoy, bueno, ayer nos enredamos un poco, ¿ah? Como ya sabemos, ayer analizamos las cinco fuerzas y hoy el diamante, en el caso de nuestro grupo, pero en ambas actividades la verdad es que nos sentimos de manera confortable y sí, sí falta un poquito de tiempo para que el análisis sea más extenso, pero tomando en cuenta que tenemos poco tiempo, la verdad es que sí logramos sintetizar muchas ideas entre todos los participantes. Entonces, todos nos sentimos muy bien, incluso hicimos una presentación rapidita, si podemos compartirla, muy, muy rápida. Hagamos algo, Justin. Yo les propongo que tú lo decías, digamos, hay unos tiempos que es importante que también le invirtamos de pronto un poco de trabajo en casa para que podamos llegar mañana y realizar una socialización. Yo les propongo que más bien logremos avanzar un poco más en las presentaciones y el día de mañana hacemos socialización. Con eso avanzamos también en el trabajo que hemos venido desarrollando cada uno. ¿Les parece? Con eso tenemos también la oportunidad de complementar un poco el trabajo, dedicar tiempo también dentro de los grupos ustedes, avanzar. eh, pues porque es importante también que avancemos tanto en clase como ustedes también en marco de los talleres. Entonces, pues yo les propongo que lo hagamos de esa forma, pues de manera muy respetuosa, para que logremos avanzar allí como un poco, ¿de acuerdo? María Palacios, parece que los demás sí nos están escuchando, María, no sé si de pronto tienes un problema.
Bueno, ¿quién más desea participar en la noche de hoy? Alcancé a ver otra mano por allí levantada. Bueno, creo que no tenemos más participaciones por el día de hoy. Yo quiero agradecerles por la importante jornada de hoy. Justin, adelante, Justin, tienes la palabra. Disculpa, esto es una pregunta, y disculpa por la insistencia, es que me genera mucha curiosidad. Fíjate que estuve buscando en internet y el grupo lo vio, imágenes del diamante, ¿verdad? En algunos casos sale, bueno, gobierno, pero sale otra que es casualidad. ¿Esa casualidad entra o como qué sería No, eso? Es como enredar. no, digamos, lo que pasa es que alrededor de Michael Porter hay mucha información que puede no corresponder a la realidad, ¿no? Eh, Porque digamos que la gente trae mucha información que de pronto no corresponde, pero los cuatro ítems son el del contexto para la estrategia, estructura y la rivalidad empresarial, condiciones de los factores, industrias relacionadas y de apoyo y condiciones de la demanda. Ese es el diamante, que son los cuatro puntos, no más. ¿Sí? Pero allí hay algo de casualidad, eso no existe, ¿no? De pronto alguien lo trajo y lo presentó, pero sin mayor sustento técnico. Sí, gobierno tampoco. Bueno, digamos que el gobierno lo puede mirar uno de pronto desde la estructura de las condiciones de los factores, ¿no? Si es que de pronto allí hay algún suministro, digamos, de alguna infraestructura o de algunos proyectos que puedan vincularse al ejercicio. Pero de resto, como política, tampoco estaría de acuerdo. Bien, bueno, no, yo les quiero agradecer enormemente por la jornada del día de hoy. Creo que estos grupos son absolutamente provechosos. Cuando entro a cada grupo los veo compartiendo y haciendo análisis de sectores, los veo muy bien. Obviamente es un ejercicio en el que empezamos a crecer poco a poco, pero donde realmente veo que hay un importante ejercicio de crecimiento a nivel profesional frente a estos análisis. De nuevo, entonces, les agradezco enormemente la jornada del día de hoy y nos proyectamos para arrancar el día de mañana, 7 de la noche en punto. Muchísimas gracias por su puntualidad, por su participación. María, adelante, tienes la palabra. Profe, ¿será que nos dan unos minutos para intercambiar algunos números para poder reunirnos? Sí, por supuesto, escríbanlos por el chat, lo que necesiten intercambiar para que puedan trabajar. Y mientras tanto, voy a proceder a darle la palabra a Ricardo San Miguel. Adelante, Ricardo, Gracias. tienes la palabra. Ricardo, adelante, tienes la palabra. Gracias, ingeniero. Buenas Adelante. noches para todos. Les habla Ricardo San Miguel, coordinador general del diplomado de planificación y de planificación estratégica. Bueno, compañeros ingenieros, me colabora por favor. ¿Qué jornada es? ¿La cuarta, la quinta? Marquen por el chat. Ricardo, nosotros hoy estamos al día miércoles, nosotros arrancamos la semana La pasada el verdad. día martes. De martes a jueves hicimos 3 clases, más 3 clases de esta semana, vamos en la sexta clase. Esta clase, nos quedan 3 pendientes. Ok, la de mañana y lunes, martes y miércoles. Estamos terminando el miércoles entonces, la próxima semana. Bueno, compañeros, queremos agradecerle a las personas que han hecho el aporte. Para nosotros eso es muy significativo para poder mantener estos espacios. Y la idea es que ustedes con su propio rubro, sin que sea un costo elevado, ustedes también puedan recibir adicional su certificación a nivel de diplomatura. Entonces quería aprovechar
y como representante en la subdirección nacional de la Corporación Internacional Líderes, quería agradecerle de manera muy especial. Voy a revisar el chat a ver si hay alguna inquietud por acá. ¿Hay algún link donde se encuentran las grabaciones? Sí. Generalmente lo enviamos como lista de grabaciones o lista de clases grabadas. Ahí aparecen todas las clases. Me imagino que la del día de hoy pues todavía no aparece porque toca descargarla el día de mañana. Ya el link de materiales, ya la plataforma salió del mantenimiento en el que se encontraba, entonces ya pueden visualizar el material académico que va colgando nuestro ingeniero, doctor Ricardo Vera Torres. Bueno, sigo leyendo por acá las inquietudes por el chat. Intenté ver los links de Zoom, pero me dice que no está disponible. Ok, cuando los links de Zoom dice que no está disponible es porque ya están en YouTube. Entonces voy a revisar para actualizarles y enviarles nuevamente por el grupo académico. ¿Quién estaba en el grupo 3? Bueno, ya es un tema académico. Por favor, todas las grabaciones, ya que recién algunos nos unimos al chat de administración. Claro que sí, cuenten con eso. Pasen el enlace de los archivos por aquí. No los tengo a la mano. Pero yo les prometo que estoy pendiente para que su coordinador o coordinadora se los haga llegar al grupo académico. ¿Cuál es el enlace de la plataforma? No se preocupen, si usted está en el grupo académico lo va a saber ahí luego o mañana en horas de la mañana, no te preocupes. ¿Nos puede compartir el link del grupo académico? Compañero, no creo que lo tengas por acá. Déjame ver, déjame mirar. Déjame ver si lo tengo, el link del grupo académico. ¿Y yo que tengo con Mayra? No. Ya el ingeniero Ricardo Vera vi que lo compartió por acá. Pero les voy a compartir el link del grupo, claro que sí. Vamos a ver si aquí aparezco como enlace de Ricardo, invitación. ya lo compartí al chat, Ricardo, el del Ok, grupo de perfecto. WhatsApp. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ahí lo veo, mira, ahí lo veo. Claro que sí. Ahí se lo acaban de compartir el ingeniero Ricardo Vera. Solamente tienen que darle clic o ustedes lo copian y se lo reenvían ustedes mismos entre WhatsApp y pueden ingresar fácilmente. Bueno, compañeros, quiero agradecerles por la asistencia del día de hoy, por todas estas jornadas donde vienen asistiendo. Gracias por ese tiempo que ustedes también invierten en formarse para que todo esto también sea una realidad y nosotros podamos seguir con la motivación de seguir abriendo espacios, seguir abriendo estos espacios, sobre todo en temas administrativos, que casi no tenemos. Entonces, pues, tenemos pocos y espero pues que los aprovechen. Entonces, la idea es ampliar más este espacio con más temas, por ahí unos 20, 30 temas diferentes. Pero entonces lo importante es que los que vayan saliendo los vayan aprovechando y si es posible puedan certificarse para que vayan enriqueciendo su hoja de vida. Agradecimiento también a nuestro ingeniero Ricardo Vera, también por la jornada del día de hoy y todas las que con todas también las que nos ha asistido. Y también queremos agradecerle a nuestro ingeniero Daniel Marín por el mantenimiento de la plataforma Zoom. Feliz noche para todos, les pido permiso para cerrar la sala.